Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros acerca del discipulado, ¿ya? Y bueno, el discipulado, de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que el discipulado no es una opción para una iglesia, ¿vale? Sino que es la labor principal de la iglesia. Si nosotros recordamos una de las últimas palabras de Jesús, ¿no? Antes de ascender con su Padre, fue el gran mandamiento, ¿no? La gran comisión. Y es importante entender este versículo porque él nos habla acerca de la labor del discipulado, ¿no? Entonces en Mateo 28 del 18 al 20 nos habla acerca de esta gran comisión y acerca de que nosotros necesitamos hacer discípulos, ¿no? En Mateo 28 del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Entonces, como podemos ver, el discipulado, ¿vale?, no es una opción. El discipulado es un mandato de nuestro Señor hacia nosotros, sus discípulos, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento habla acerca de que debemos hacer discípulos y es tan claro como el agua, ¿ya? Y nosotros podemos ver, como vemos, él dice: haced discípulos. Él no está preguntándote: oye, ¿quieres hacer discípulos? Oye, cuando te apetezca puedes hacer discípulos. No, él está diciendo y afirmando, ¿vale? Tienes que hacer discípulos, ¿vale?, en todas las naciones. Entonces, el verdadero meollo, ¿vale?, del asunto acerca del discipulado para la iglesia local, ¿vale?, es que esto se ha perdido porque han desviado, ¿no?, de cierta manera lo que realmente significa hacer y ser discípulos, ¿vale? Este mandamiento, ¿no?, lo han convertido en una opción y no realmente en un mandato de Jesús, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos hacer discípulos. Y como vemos, ¿no?, la iglesia del Nuevo Testamento, ella obedeció la gran comisión, ¿no? Y obedeció el ir y hacer discípulos, que esta es la gran comisión, ¿no? Que hagamos discípulos en las naciones. Y como vemos, ¿no?, en el libro de Hechos, es increíble como la iglesia primitiva, como ella fue creciendo, ¿no? Fueron viendo resultados fenomenales. La iglesia se expandió, ¿vale? Creció, los creyentes eran establecidos y estimulados, ¿vale?, en su fe. Es decir, ellos fueron discipulados, ¿vale? No solo fueron discípulos, sino que ellos también fueron discipulados, ¿no?, por otras personas. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos a Pedro y Juan, vemos a Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, ¿no?, viajando a muchos lugares, predicando del evangelio y haciendo discípulos. Por ejemplo, este es el caso, ¿no?, en Hechos capítulo 14, ¿vale?, del 21 al 28. Aquí vemos a Pablo y Bernabé cuando ellos llegan a Antioquía, ¿vale? Fíjense lo que ellos están haciendo en este tiempo que ellos llegan a este lugar, ¿vale? Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra o a Iconio, ¿vale?, y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor a quien habían creído. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, ¿vale? Entonces, como vemos, ¿vale?, Pablo y Bernabé, ellos obedecieron el mandato, ¿vale?, de ir y hacer discípulos. Y en el ministerio de Pablo y Bernabé, como acabamos de leer, vimos que ellos anunciaron el evangelio, ¿vale?, hicieron muchos discípulos, decía el versículo, ¿vale? O sea, era algo importante para ellos. No solo eso, sino que en este tiempo, de en cuanto ellos hacían discípulos, ellos confirmaban y exhortaban a sus discípulos, animaban a sus discípulos. Y me encantó el versículo último, el 28, cuando decía: y se quedaron
mucho tiempo con sus discípulos. ¿Vale? Entonces, las órdenes de Jesús a su pueblo son claras de que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Es importante que una iglesia, ¿vale?, trabaje con discipulado. Es importante tú, ¿vale?, que eres líder, ¿vale?, que estás trabajando en una iglesia, que tú discipules personas que quieran ser discípulos de Jesús, ¿vale? Pero ¿qué es un discípulo? ¿No? Estamos hablando mucho de esta palabra, ¿vale? Y un discípulo es un seguidor comprometido, ¿vale? Es un siervo sumiso, ¿vale? Es un estudiante aprendiz. ¿De quién? ¿De mí? No, ¿vale? De Jesucristo. Yo solo soy el medio, ¿vale?, para que esta persona pueda llegar a Jesús, ¿vale? El discipulado no se trata de que la persona se parezca a ti, no, ¿vale? En el discipulado se trata de que la persona parezca a Jesús, ¿vale? Entonces es una enseñanza, ¿vale?, práctica, ¿vale?, de parecernos a Jesús, ¿vale? Entonces, un discípulo es aquella persona que ha reconocido a Cristo, ¿vale?, a Jesús como su Salvador, ¿vale?, y que quiere parecerse a Jesús, ¿vale?, que quiere comprometerse a ser como Jesús, quiere comprometerse a tener el carácter de Jesús, a tener las conductas, ¿vale?, de Jesús. En Lucas 6:40, ¿vale?, nos dice que nosotros no vamos a ser superior a nuestro maestro, pero sí que nosotros vamos a ser perfeccionados, ¿vale?, y que seremos igual a nuestro maestro, ¿vale? Entonces tenemos que comprometernos a parecernos a Jesús, que Él es nuestro gran maestro. Entonces, en pocas palabras, un discípulo de Jesucristo es una persona que no solamente ha depositado su fe en Él, sino que permite que Cristo se manifieste, ¿vale?, en su vida a través de Él. Eso es fuerte, ¿verdad? No es solo aquella persona que cree en Él, sino que Cristo se ha manifestado en Él, ¿no? ¿Cuántas personas pueden ver a Jesús en ti? ¿No? Pero sabemos que los cristianos, ¿no?, fueron llamados cristianos por primera vez en la Biblia. ¿Y por qué? Porque la gente reconocía ver a Jesús en ellos, ¿no?, esos pequeños Jesús en su tiempo, ¿vale? La gente tiene que ver a Jesús en ti. Pero ¿qué no es el discipulado? ¿Vale? El discipulado no es un ritual que hay que realizar, ¿vale? El discipulado es algo que es un estilo de vida. El discipulado es algo que es un deleite para la persona, ¿vale? No es un programa más que hay que implementar, sino que es algo necesario de tener y de hacer, ¿vale? Como el primer motivo principal, ¿vale?, de una iglesia, ¿ya? No es simplemente una enseñanza de enseñar puros estudios, ¿vale?, y teóricos, ¿no? Va mucho más allá que eso, obviamente, ¿no? En un discipulado enseñaremos estudios, pero el discipulado va más allá, ¿vale?, de que solo enseñar teorías, ¿vale?, sino que en el discipulado, ¿vale?, es mantener una relación correcta con Jesús, ¿vale? Es mantener una relación correcta con nuestro Salvador. Es hacer que la persona, ¿vale?, busque estar bien en su caminar con Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que el discipulado es un asunto de relación. Es un asunto de relación. Estamos llamados a estar en íntima relación con Jesús. Y eso así eran reconocidos los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban íntimamente relacionados con Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿estás íntimamente relacionado con Jesús? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás obedeciendo el gran mandato de Jesús? Ir y hacer discípulos. Estas fueron las últimas palabras de Jesús.
Eso fue, como hemos visto, lo que la iglesia primitiva estuvo haciendo en su tiempo. Y por eso creo que la iglesia tuvo grandes resultados. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora?